Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nuestro invitado es el presidente del partido Cambio Radical, el senador electo Carlos Fernando Galán, una de las más jóvenes y promisorias figuras de la política colombiana. Economista, diplomático, periodista, ex concejal de Bogotá y ex candidato a la alcaldía de la capital. Con él vamos a hablar del presente político, de su padre, el asesinado líder liberal Luis Carlos Galán, del actual proceso electoral y del futuro del país. Bienvenido, doctor Carlos Fernando Galán, a Congreso de Sociedad. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a usted, a todo el equipo y a todos los televidentes que nos acompañan en esta noche. ¿Cuáles son las razones, doctor Carlos Fernando Galán, por las cuales Cambio Radical apoya la reelección del presidente Santos? ¿Qué ha hecho y qué ha dejado de hacer este gobierno? Bueno, son muchos temas, yo voy a tratar de aterrizar en algunos puntos específicos. Cambio ha acompañado durante estos 4 años al presidente Santos por varias razones. Uno, porque creemos que es un gobierno que ha buscado modernizar el Estado colombiano y eso nos parece fundamental. Es un gobierno que tuvo como prioridad las víctimas para dar un primer paso hacia la reconciliación de los colombianos, nos parecía también fundamental. En eso Cambio ha contribuido, por ejemplo, el ministro Germán Vargas, como ministro del Interior y de Justicia, fue quien lideró la aprobación de la ley de víctimas como el encargado de la cartera de la política. También jugamos un papel fundamental desde la Superintendencia de Notariado y Registro para identificar aquellos casos de corrupción donde se ha permitido el despojo de tierras de manera ilegal. Ahí hemos jugado como partido un papel muy importante apoyando al presidente Santos. Y creemos que el gobierno ha hecho unas apuestas muy ambiciosas, muy interesantes en muchos frentes y por eso decidimos acompañarlo. Ahora estamos en un momento crucial, este gobierno ha logrado bajar el desempleo, durante 44 meses seguidos ha bajado el desempleo, hemos logrado reducir la pobreza, 2,5 millones de colombianos han salido de la pobreza, 1,5 millones de la pobreza extrema, es un logro contundente. Hay una cifra que es muy impactante y es que llevábamos más de 20 años aumentando la desigualdad en Colombia, es decir, los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En el año 2012, por primera vez en más de 20 años, se logró revertir esa tendencia. No quiere decir que ya tengamos solucionado el problema de la desigualdad, claro que no, pero el simple hecho de revertir la tendencia y que no se esté ampliando esa brecha que hay entre ricos y pobres en Colombia es un logro contundente. Eso nos ha llevado a acompañarlo y en este momento decidimos obviamente continuar ese respaldo, porque además de las políticas que él ha asumido, que son de cambio, como las viviendas gratis y la política de vivienda, creemos que estamos en la mejor oportunidad que ha tenido Colombia para acabar el conflicto. Nosotros hemos sido escépticos de las FARC, pero nunca habíamos visto un proceso con unas condiciones como estas, con una agenda como la que ha planteado el presidente Santos y con unas garantías también como las que ha planteado el presidente. Por ejemplo, el hecho de que todo lo que se acuerde en el proceso será traído a Colombia para que lo refrendemos los colombianos. Eso no había pasado nunca antes. Es decir, no es que se acuerde algo en La Habana y ya quedó definido como ocurrió en el pasado en otros procesos. No, aquí será traído. Entonces, estar tan cerca de la paz, a pesar de que todavía es difícil, nos lleva a trabajar por convicción por la reelección del presidente Santos. Hay la sensación en el país de que la paz está al alcance de la mano. Evidentemente son muchas las cosas positivas que pueden abonársele al gobierno Santos, pero ¿hay ambiente en este momento realizada la paz o firmada la paz para realizar y acometer grandes reformas en el Estado? Yo creo que sí, yo creo que el proceso de paz es una oportunidad para lograr sacar adelante reformas importantes, por ejemplo, y no es porque las FARC las quieran imponer, no, y es que precisamente eso es interesante en la negociación de La Habana, y lo que se ha planteado es que usted mira los documentos que se acordaron en el tema del agro, por ejemplo, en el tema de la participación en política, son cosas en las que estoy seguro todos los colombianos estamos de acuerdo. Tenemos que tener una política agraria que garantice que los campesinos juegan un rol importante en la política agraria. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en un estatuto de la oposición, unas garantías para que las minorías puedan actuar en la democracia. Yo estoy de acuerdo con eso y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de colombianos están de acuerdo con eso. Entonces, no estamos negociando nada en La Habana que no valga la pena poner en práctica. Entonces yo le digo una cosa, yo estoy convencido que el proceso de paz va a salir adelante, estamos más cerca que nunca, pero así si no hubiera proceso de paz y si por alguna razón fracasa, este país llegó el momento en que tiene que hacer unas reformas fundamentales para que sea más democrático, más garantista, y en eso está comprometido Santos. Usted es heredero de un patrimonio moral y político incontrastable.
¿Está vigente el ideario de Luis Carlos Galán? Mire, yo creo que sí está vigente. Este país todavía tiene problemas que podrían enfrentarse de manera contundente con la visión de país que planteó el nuevo liberalismo y que planteó Luis Carlos Galán. Pero me parece importante decir una cosa, y es que mucha gente lo ataca a uno por hacer política y ser hijo de Luis Carlos Galán. Pues yo hago política en buena medida porque soy hijo de Luis Carlos Galán, porque conocí la política a su lado, porque conocí la importancia, me la inculcó de participar en política. Y yo soy consciente de que hay gente que busca interpretar ese ideario y que eventualmente tiene posiciones encontradas. Eso sucede. Por ejemplo, si usted se pone a ver, tenemos hoy en la contienda política a Germán Vargas Lleras, que fue militante del nuevo liberalismo, que acompañó a mi padre. Está Clara López Obregón, que fue militante del nuevo liberalismo, fue concejal de Bogotá, acompañó a mi padre. Está Enrique Peñalosa, que fue militante del nuevo liberalismo, que acompañó a mi padre. Y si usted se pone a ver, en Parmenio Cuellar está también, en fin, hay un grupo de personas que han estado en diferentes sectores políticos que buscan, yo sé, de manera transparente, honesta, interpretar esa visión de país, no personalista de parte de Luis Carlos Galán, sino lo que ellos plantearon como grupo cuando surgió el neoliberalismo. Entonces, a mí me parece interesante que eso suceda. Eso busca como eje generar una cultura política en Colombia, que era el eje que tenía el neoliberalismo, que en Colombia hubiera una cultura política, una conciencia crítica en la gente para que las decisiones las tomara más a conciencia en su rol como ciudadano. Y hacía permanentemente una pedagogía política para generar esa cultura. Los partidos están en crisis, desinstitucionalizados, no son guías de opinión. ¿Qué hacer para recuperarlos? Bueno, eso es un proceso. Yo estoy de director del partido, he buscado iniciar un proceso de depuración, donde creo que hubo logros importantes, claro, no todos los que hubiéramos querido, pero se avanzó mucho, sin lugar a dudas. Y yo estoy trabajando para construir desde este partido, Cambio Radical, una propuesta para darle coherencia programática. Hemos acompañado, como yo le decía en un principio, iniciativas del presidente Santos, hemos hecho énfasis en el tema de vivienda, en el tema de seguridad, ha sido de particular importancia para nosotros. Y creo que la clave para lograr que los partidos sean referentes y si realmente sean intérpretes de las preocupaciones y aspiraciones de la ciudadanía es que tengan una posición clara en cada tema, que haya una coherencia programática, que la gente sepa qué piensa el partido. Entonces yo busco generar liderazgos nuevos dentro del partido, de la mano con la generación de una propuesta programática más coherente que permita que el partido recupere mucho de lo que un partido político debe tener. Pero creo que en Colombia hay que trabajar, por ejemplo, en herramientas como eliminar el voto preferente, que le da una competencia interna a los partidos que no es sana, que genera altos costos en las campañas. Creo que hay que buscar que los partidos tengan un proceso democrático interno más amplio. Creo que hay que buscar una reforma a la financiación en general de las campañas políticas para que no haya por ningún motivo una cooptación de intereses ilegales o legales de los partidos políticos que terminan teniendo una posición muchas veces producto de quienes los han financiado. Eso toca impedirlo y eso le dará seguramente a los partidos mucha más libertad y les dará más coherencia para poder interpretar a la gente. Un diálogo sobre el proceso político en marcha con el presidente del partido Cambio Radical, el senador electo Carlos Fernando Galán. Vamos aquí, Congreso y Sociedad, a unos mensajes institucionales y ya regresamos. 10 años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Carlos Fernando Galán, senador electo y presidente del partido Cambio Radical. Usted tenía 12 años cuando murió su padre, doctor Carlos Fernando. Era un preadolescente. ¿Qué recuerdos tiene usted de él? ¿Su muerte lo marcó de alguna manera? Pues muchos recuerdos, porque él tenía la costumbre de involucrarnos mucho a nosotros, sus hijos, en su actividad política. Por ejemplo, había definido unos turnos para que lo acompañáramos, entonces a una gira iba uno de nosotros, a otra gira iba el otro, etc. Yo tuve la suerte, un poco en la última etapa, yo era el menor, entonces era el que era supuestamente menos grave que faltara al colegio, entonces me llevó prácticamente a todas sus giras durante el último año, tuve oportunidad de recorrer buena parte del país. Yo, digamos, una cosa curiosa es que a los 12 años creo que ya había visitado más de 600 municipios en Colombia, porque lo acompañé a él, es que él le dio la vuelta a Colombia 2 veces, donde visitó prácticamente todos los municipios de Colombia. Entonces eso lo llena a uno, digamos, y lo marca sin lugar a dudas, y estamos tan involucrados en el tema de su carrera política los tres, que claro, con su muerte uno siente un abismo, como que se trunca y se frustra todo un proyecto. Y eso sin lugar a dudas me marcó, digamos, su desaparición fue muy dura para nosotros, y así como muchos colombianos se sintieron frustrados, pues nosotros especialmente por ser sus hijos y por haber visto que se truncara un proyecto político como el que él estaba liderando, entonces sí fue sin lugar a dudas muy duro. Usted indudablemente ha estudiado su pensamiento político, viendo la Colombia de hoy, este relajamiento moral que vivimos, ¿valió la pena ese sacrificio? Bueno, yo creo que sí. Hay personas que tal vez están llamados a jugar un rol distinto. Él decía eso, él decía que él se inspiraba más en el ejemplo de personas que nunca llegaron a la presidencia de la República, pero que dieron un testimonio que hicieron por lo menos mover las fibras de esta sociedad, y yo creo que él lo logró. Eso pasó con Gaitán, con Uribe, con él obviamente. Entonces yo creo que sí sirvió, generó un referente claro, una demostración, un testimonio de cómo se debe hacer la política, de cómo se debe siempre poner el interés general de esta sociedad por encima de intereses particulares, de cómo no hay que tenerle miedo a enfrentar amenazas así se ponga en riesgo la vida propia. Entonces eso es importante. Ahora, uno ve que hubo un avance importante con la Constitución del 91, de su pensamiento político. Muchas de las discusiones que él dio en el Congreso en los años 80 de reformas se aterrizaron después en la Constitución del 91. No todas, obviamente, pero muchas cosas quedaron allí. De manera importante, por ejemplo, la creación de la Fiscalía General de la Nación, la figura, aunque no se ha hablado concretamente de esa figura, la figura de amparo de la tutela, se ha mencionado, el capítulo de derechos humanos, él había insistido muchísimo en eso durante las discusiones del año 88. Es más, yo le cuento una anécdota, a mí me contaba Iván Marulanda lo siguiente: en el año 88, cuando está el proceso de unión liberal, se acordó que uno de los puntos donde se iba a trabajar de manera conjunta entre el nuevo liberalismo y el Partido Liberal era el de la reforma constitucional que se estaba buscando. Entonces dijeron, perfecto, entonces una agenda legislativa común, unos acuerdos para elecciones de alcaldes y gobernadores, o alcaldes inicialmente solamente, y un acuerdo sobre la reforma constitucional. Entonces hicieron mesas de trabajo, visitaron al gobierno, a los del Partido Liberal y al nuevo liberalismo. Dijeron, bueno, ¿qué propuesta tiene cada uno? Y el gobierno dijo, no, tenemos unos puntos específicos, que creo que no eran más de 10 o 12 artículos de reforma. El Partido Liberal dijo, no, nosotros tenemos menos, tenemos 4 o 5 temas fundamentales que queremos reformar, y Iván Marulanda cuenta que el nuevo liberalismo llegó mi papá con un libro sí, inmenso, diciendo, nosotros creemos que hay que reformar todo esto en la Constitución, y este es el sustento porque hay que reformarlo. Tenían una visión que se incluyó en buena medida en esa Constitución del 91 de cambios. Yo creo que uno de los temas fundamentales hoy es el tema de redignificar la política, y por eso yo le hablaba del tema de la financiación de las campañas políticas. Eso hay que replantearlo, sin lugar a dudas, para garantizar que la política refleje realmente y sea autónoma e independiente. Entonces yo creo que no fue en vano, pero tenemos una agenda muy interesante, muy ambiciosa, que todavía tenemos que desarrollar en Colombia para lograr cumplir las expectativas que tenía ese movimiento que él creó. Su madre era una periodista muy destacada y una mujer muy inteligente. Influía mucho en Luis Carlos Galán. ¿Influye en usted? Sí, claro, pues ella es más política que nosotros y le interesa más la política y participa más en términos de discusiones, etc. Tenemos diferencias, claro está. Por ejemplo, ella ha militado en el Partido Liberal y no estuve de acuerdo cuando yo decidí iniciar mi carrera en Cambio Radical, pero me respetó la decisión. Ahora estamos en un mismo trabajo porque está
comprometida con la reelección del presidente Santos, va a votar por el presidente Santos. Entonces influye sobre todo en la generación de un debate político dentro de la familia. A ella le interesa mucho incentivar que estemos discutiendo los temas políticos, que estemos hablando, opinando, así tengamos posiciones encontradas. Y creo que ahí está la influencia más importante que ella nos dejó a los tres, o nos ha dejado, es que nos metió en la cabeza el tema de la política aún más que mi papá, en la necesidad de participar, de pensar políticamente, de discutir y de tener una conciencia. Usted es un hombre sereno y emocionalmente controlado. ¿De dónde proviene ese temperamento, esa actitud? No sé, difícil saber la verdad, pero yo creo que influye mucho. Mi padre era una persona, por ejemplo, tímida, que se transformaba un poco en la plaza pública. Me consta que era tímido. Era una persona prudente, yo creo que era calmado, inclusive decían que era aburrido personalmente, en términos de que no era una persona así tan abierta, dicharachero, nada de esas cosas, no lo era. Pero tenía muy buen sentido del humor. En privado lograba sacarlo, por fuera un poco tímido. Entonces no sé si venga de ahí, tal vez, pero pues yo he tenido, digamos, una formación un poco extraña, porque estudié colegio en Colombia, tuve la suerte, el privilegio de estudiar el colegio también en Francia, por la muerte de mi padre. Tuve también la suerte de estudiar la universidad en Estados Unidos y luego hacer un posgrado aquí en Colombia. Entonces he tenido como una mezcla de influencias que me han formado, ¿no? Su paso por el periodismo también le permitió estar muy cerca de la realidad de todos los sectores sociales del país. Pues fue una forma también de conectarme nuevamente con la realidad política de Colombia. Yo estuve varios años por fuera, aunque estaba conectado siempre, interesado en lo que pasaba aquí en Colombia, pues no es lo mismo. Así usted esté leyendo el periódico por internet desde afuera, no es lo mismo estar aquí, estar recorriendo el país. Entonces el periodismo fue para mí, que trabajé en Cambio, en Semana, en El Tiempo, una oportunidad para conectarme un poco más con la realidad nacional, para conocerla más de cerca y también de poner en práctica pues algo que me gusta mucho, que es escribir, ¿no? Y que también viene de mi abuelo materno, que fue el creador del Magazine Dominical junto con Guillermo Cano, y esa vena periodística viene de ahí, sumada a la de mi padre también. Entonces eso me permitió también trabajar un poco en esa vena que espero no desaparezca, que eventualmente en el futuro vuelva a resurgir. Usted es un expositor claro e influido. ¿Qué personaje de la política distinto a su padre lo inspira? Bueno, a mí me han parecido interesantes muchos personajes. Usted no me preguntó si colombianos o no, entonces me deja un poco la libertad. Sí. Yo viví, digamos, unos años interesantes en Francia, donde conocí de cerca lo que estaba pasando en Europa y me impresionó mucho la labor que cumplió François Mitterrand en Francia. Me pareció impactante la forma como logró que Europa superara en buena medida las cicatrices que tenía de la Segunda Guerra Mundial y trabajó en llave con Alemania para conformar la Unión Europea. Eso fue una labor de él, me inspiró mucho ver de cerca. Yo estaba en el colegio y conocer eso. También fue interesante ver, no tan cerca, pero sí relativamente cerca, lo que fue el paso, y ahorita que estamos hablando de la coyuntura española, el paso, digamos, hacia la democracia en España, y lo que hizo Felipe González en España me pareció también interesante, me pareció inspirador. Y otra persona que jugó un papel un poco en mi adolescencia y ya en la etapa en la que yo estudié la universidad fue Bill Clinton, porque yo estudié en la misma universidad donde él estudió, en Estados Unidos, y viví en Estados Unidos durante su gobierno, la última etapa de su gobierno, y me pareció que fue una persona que logró devolver a la política estadounidense muchos valores importantes de tolerancia, de respeto por las minorías. Es más, los afroamericanos decían que era el primer presidente afroamericano de la historia. O sea, inclusive ese era el apodo que tenía. No se imaginaban en ese momento que iba a llegar Barack Obama a la presidencia, pero decían eso. Y eso también me interesó mucho, y me interesó mucho la forma como él logró crecer políticamente desde un estado como Arkansas en Estados Unidos, que no tenía la importancia política de estados de donde venían la mayoría de presidentes de Estados Unidos, y logró construir una carrera un poco como independiente al interior del Partido Demócrata y lograr llegar a la presidencia de Estados Unidos. Ese también fue una inspiración para mí. Aspectos relevantes y desconocidos de una fascinante personalidad política de este Colombia contemporáneo, Carlos Fernando Galán. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Bienvenidos a Lacra, licores adulterados de Colombia.
registro antisanitario. Aquí nos esmeramos por cumplir nuestra promesa de marca, 100% adulterado. Así es, y en cada paso de nuestra adulteración trabajamos arduamente para darles a todos ustedes una bebida alcohólica peligrosa y de mala calidad. Ahora nuestro proceso de inspección es altamente reconocido. Aquí en nuestro moderno departamento de envasado añejamos nuestros productos durante 5 minutos. Bueno, hay veces 6, para entregarles nuestro amplio portafolio de productos. Y recuerde que con cada etiqueta que no rasgue y con cada tapa que no destruya, usted nos ayuda a hacer cada día ¡más! Este es un problema serio que entre todos podemos acabar. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. De nuevo en Congreso y Sociedad con Carlos Fernando Galán. Él está trabajando muy activamente en la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué debemos hacer la paz? ¿Cuál es la Colombia que usted concibe si superamos el conflicto armado? Bueno, yo creo que la paz es una obligación, es decir, tenemos la responsabilidad de buscar que se acabe la guerra en Colombia. Llevamos 50 años desangrándonos más. Si uno se pone a revisar la historia de Colombia, pues somos un país que ha vivido prácticamente toda su historia en medio de conflictos. Entonces, si tenemos la oportunidad de acabar ese conflicto y si en el marco del proceso para acabarlo también vamos a incluir reformas importantes que van a garantizar que esta sociedad sea más igualitaria, sea más democrática, más garantista de las minorías, pues qué buena oportunidad y no debemos desaprovecharla. ¿Qué país creo yo que debemos construir? Y ahí está un poco la clave de la pregunta que usted me hace, y es que mucha gente ha reducido la discusión sobre el tema de la paz a firmar un acuerdo en La Habana y que ya tenemos paz. No, eso es simplemente un paso para acabar la guerra, para acabar el conflicto, para acabar la violencia que surge producto de la actuación de estos grupos ilegales como pueden ser las FARC. A partir de ahí es que vendrá el proceso de construcción de la paz, y por eso a mí me parece apasionante un poco el discurso que ha planteado el presidente Santos de decir tenemos que iniciar la construcción de una paz integral, y ahí tenemos que ver cómo logramos que esta sociedad sea una sociedad que no se divida desde la cuna. Y eso era una preocupación que tenía el neoliberalismo, por ejemplo. Esto es una sociedad, y todavía sigue siendo una sociedad donde la inmensa mayoría no acceden a una educación de calidad. Son unos privilegiados los que acceden a una universidad de calidad o inclusive un colegio de calidad. Entonces, la paz está en lograr construir un sistema educativo donde haya garantía para todos. No importa si la persona nace en el Guainía, en el Chocó, en La Guajira o en Bogotá, que tenga la posibilidad de acceder a una educación que le provea al Estado, que sea de calidad y que le abra puertas, que le dé oportunidades. Esa es la clave. Yo creo que ahí parte un poco el problema que tenemos en Colombia de desigualdad, y es que hay gente que nace en el campo o nace en una región donde no hay suficientes recursos, donde ha habido corrupción, donde ha habido violencia, y queda condenada un poco a cierto nivel de vida, queda condenada a ciertas actividades y no puede desarrollarse como ser humano. Ahí está la dificultad grande que tenemos en Colombia. Entonces, para acabar eso, hay que partir por acabar la violencia, acabar la guerra y empezar a construir un país más igualitario. Por eso, si usted lee la propuesta de Santos, que habla de eso, del tema de educación, habla del tema de la salud también mucho, de cómo garantizar un sistema de salud que le garantice realmente el derecho a la salud a todos los colombianos, y en eso se está trabajando, se ha avanzado. Hay una reforma pendiente que se está hundiendo en el Congreso, tendremos la oportunidad de participar en la nueva reforma. Otro tema clave es el tema de la justicia. Para que el Estado funcione, tiene que haber justicia. Y en Colombia, obviamente, la inmensa mayoría de casos siguen quedando en la impunidad. Entonces tenemos que hacer una reforma a la justicia, una reforma que no simplemente se dedique, como lo han dicho muchos y es válido, a replantear la relación que hay de las Cortes entre sí y a replantear un poco la función que tienen electoral las altas Cortes. Eso es clave. Pero lo más importante y lo que más está esperando el ciudadano es que le hagamos una reforma donde el ciudadano, cuando es víctima de algún tipo de delito,
sienta que sí opera la justicia y sí le da resultados. Y eso la inmensa mayoría de colombianos no lo siente hoy. Entonces eso requiere recursos, capacitación, presencia, fortaleza del Estado, independencia real del sistema judicial. Entonces en eso tenemos que trabajar. Esa es la Colombia que yo creo que tenemos que construir. Usted mencionó un cáncer de nuestra democracia, la corrupción. Y me recuerda que usted fue director de Transparencia de la Presidencia de la República. ¿Qué le dejó esa experiencia? Pues varias cosas. Primero, logramos varios elementos. Por primera vez formulamos una política anticorrupción, que Colombia no había tenido una política anticorrupción, que incluye fortalecer progresivamente las veedurías ciudadanas, que incluye replantear un poco la forma como el Estado se relaciona con el ciudadano. En Colombia el Estado pone, digamos, un muro para los ciudadanos. Y para que haya mayor control, mayor vigilancia, mayor transparencia, se requiere eliminar ese muro. Un juez norteamericano dijo a principios del siglo pasado, el mejor desinfectante es la luz del sol. Y yo creo eso. Y este gobierno, el gobierno del presidente Santos, firmó, por ejemplo, algo que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, que la planteó Barack Obama con Dilma Rousseff, y es replantear la forma como se relaciona el ciudadano con el Estado. Esos son procesos y vamos por buen camino. Iniciamos eso cuando estábamos allá en la presidencia. También logramos que Colombia entrara al grupo contra el soborno transnacional de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tal vez es conocida como el Club de las Buenas Prácticas, donde los países discuten cuáles son las políticas públicas que han tenido mejor impacto, mejores resultados, las discuten y eventualmente llevan a adoptarlas cuando se dan cuenta. En eso Colombia ya está, se metió en eso, será un proceso muy interesante. Pero tengo la convicción de que para ser más efectivos en la lucha contra la corrupción, la clave será en algo que ya le he dicho 2 veces hoy, y es replantear la forma como se financian las campañas en Colombia. Ahí está uno de los orígenes claves de la corrupción en nuestro país. Si no enfrentamos eso, lo otro que hagamos terminará teniendo un impacto marginal para las dimensiones de la corrupción que surge de la financiación legal o ilegal que busca cooptar el Estado en Colombia. Finalmente, doctor Carlos Fernando Galán, usted como presidente de su partido y cabeza de lista del Senado de la República, seguramente va a tener una oficina en el Capitolio Nacional, una oficina con vista al Palacio de Nariño. ¿Está el Palacio de Nariño en su mira al futuro? Pues yo no sé si tenga vista a la oficina, no creo, porque hay muy pocas oficinas con buena vista en el Congreso. Pero, digamos, a mí me interesa seguir participando en política, cumplir la misión que me han encomendado los colombianos al ser elegido senador, hacerlo bien. Yo creo que cuando uno se precipita para pensar eventualmente en pasos adicionales puede terminar perdiendo el norte, y creo que tenemos ejemplos en Colombia claros de quienes se enfocan en simplemente llegar a un cargo, mantenerlo, son capaces o están dispuestos a hacer lo que sea para llegar allá o para recuperarlo. Eso no debe ser la política, y eso me lo enseñó Luis Carlos Galán. Él dijo, la política jamás debe ser entendida como un fin en sí mismo, sino como un instrumento. Cuando uno convierte en un fin, yo quiero llegar a tal cargo, puede cometer graves errores y desviarse de unos principios que lo deben regir siempre cuando actúa en política. También dijo una frase memorable de su padre: a los hombres los pueden matar, a las ideas no. Sí, señor, eso dijo, y yo creo que esas ideas están vivas. Muchísimas gracias, doctor Carlos Fernando Galán, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los invitamos en una próxima ocasión aquí en Congreso y Sociedad. Muy buenas noches.